Esto era mi matrimonio. Cuando te casaste, Cuando yo me casé, él vino al matrimonio. ¿ya era presidente ya en esa época? Sí, era presidente. Era el 8 de abril del 71. Ya. Y qué bueno, estás igual. Aquí también. Qué linda foto esa. Esta es Ahí estás con tu mi tía Tencha. Bueno, yo, mi mamá, que ahora está postrada, mi papá, que es el hermano La Tencha, que murió también 6 meses antes que ella. Aquí, esta es mi relación con mi tía Tencha, mírala cómo es. Súper cariñosa, amorosa. Aquí estamos en Roma con mi tía Tencha, cuando hacíamos los trabajos de solidaridad. Aquí cuando yo luchaba por Chile para el plebiscito, ¿no? Entonces hablaba en distintas partes de Italia para conseguir fondos para que el Chile sea, dice Chile, que el no sea respetado. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿Tenías mira, mucho miedo de que no se respetara el no? sí, Sí. sí, y tenía Tú mucho estabas ahí en miedo. el exilio. En el ese exilio, tiempo. exacto. Y aquí era unas manifestaciones que hacíamos, mira, Viera Gallo, jovencito, Jaime Gasmuri, Guastavino, yo, en unos actos del Partido Comunista Italiano en Nápoles, que hablábamos siempre sobre, yo en todas partes hablando sobre Chile, digamos. Y acá, a ver si al otro lado tengo más. No, esta es la tumba, este es el monolito que hicieron, pero hay un reflejo ahí que es bueno, raro. Este es el monolito que hicieron en Washington, ¿sabes? El asesinato de Orlando Letelier. Que justamente ayer estaba ahí con la mamá de... Sí, y ahora dentro de un rato la voy a ver. Y acá, bueno, yo tengo... Mira, acá estoy con la familia, con mi papá y todo, cuando Lago era presidente. ¿Ves? Aquí, ¿se ve algo? Sí. Lago, yo siempre sentí que él tenía muy presente a la Tencha, le invitaba a Sí. me parece que fue el presidente del retorno a la democracia que más se preocupó de ella, ¿o no? ¿Es la misma percepción que tienes tú? Sí, sí, bueno, no sé, fíjate, tengo mis dudas. Aquí también en... Bueno, pero no sé, El otro día cuando hablamos hablaba un poco de justamente eso que estábamos viendo ya, tu participación política en distintas etapas del país. Tú me contabas que un poco tenía tu formación política, se la debes a Salvador. ah, sí, seguramente. Y ahí hablamos de eso. O sea, mi formación política y mi formación de trabajo también. Yo creo que la capacidad de trabajo que yo tengo se lo debo absolutamente a este maestro que yo tuve. Él me enseñó desde pequeña a trabajar una cantidad de horas impresionante y dar todo lo mejor de sí misma. Mira, es que a mí me es difícil hablar de él, porque naturalmente los recuerdos se agolpan y el dolor también. Pero yo creo que lo importante rescatar acá es que Allende es una figura pública y que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que nosotros hagamos de Salvador Allende una figura de familia. Por ejemplo, no estuve de acuerdo con la reacción de mi prima cuando salió
este programa de televisión el lunes pasado, el informe especial, donde ponían la duda, ¿te acuerdas? La duda si Allende se había suicidado o había sido asesinado. Yo creo que es justo poner esa duda. Yo creo que es muy justo y es necesario que la gente de Chile sepa sobre eso. Ella dijo que esto obstaculizaba las investigaciones que podía hacer la Fiscalía. Yo no creo que obstaculice nada, ¿no? Y creo que todo el mundo tiene que saber que en este país se asesinó y eso es una realidad. Y además que Allende siempre lo dijo, que no iba a salir vivo. Ahora, conociendo la personalidad de él, como yo cuando lo conocí, nunca pensado que Allende se podía haber disparado, si siquiera dispararle al militar que podía tener de lado. O sea, si combatió hasta el último momento, ¿por qué no iba a combatir cuando los militares entraron a La Moneda? Sí, no había mucho que Eso es algo que a mí me ha martirizado durante todos estos años. Y yo creo que daba por vencido tan fácil. Es una persona que estaba absolutamente convencido que él tenía el mandato del pueblo y por lo tanto era una tremenda injusticia lo que se estaba haciendo, y él lo dijo en innumerables ocasiones: yo voy a defender mi gobierno hasta el último día y hasta el último momento. ¿Por qué en el último segundo no lo iba a defender disparándose contra sí mismo? Es eso. Y por su carácter y por las cosas mecánicas que pueden pasar en ese momento. ¿Cómo es posible que una metralleta de ese calibre, si realmente existió, se dispara una ráfaga y quede entre medio de las piernas? Eso es imposible. Por lo tanto, yo le creo plenamente al doctor Danilo Bartolini cuando dice y explica que una metralleta de esas características no podía ser. Si el otro doctor uruguayo dice que hay 2 foros, pues también yo le creo. Ahora, claro, han pasado demasiados años, yo no sé si los pocos huesos que quedan, porque además fue reducido, cosa que yo no tuve ninguna información sobre eso, que había sido reducido durante los funerales oficiales, si bien yo vine a ello. Puedan, digamos, llegar a la verdad. Pero para mí la verdad es una sola. Que Allende fue asesinado. No sé, por su carácter, por su personalidad, por su forma de ser. No. Yo exactamente igual que las hijas, y al mismo tiempo, no, si él iba de viaje, traía regalos para todas, incluyendo nosotros. Y siempre quería que le contáramos nuestras cosas, al igual que una más de las 3 hijas que tuvo. Incluso, te cuento una anécdota, cuando vino el presidente de México, durante su presidencia, nos visitó el presidente Luis Echeverría y su mujer. Y se hizo un almuerzo familiar en Tomás Moro. Y Allende a un cierto punto le dijo: mira, ¿tú ves todas estas mujeres, todas estas chancletas que tengo acá? Estaba mi hermana y yo también en eso. Y ya estábamos casadas y teníamos a su vez hijas mujeres. Me dice: sí, presidente. Bueno, si algún día en este país pasa algo, María Esther, yo te pido que te preocupes de todas ellas, de todas, porque esta es mi familia. De nuevo con esto te cuento que no hizo diferencia. De hecho, cuando pasó el golpe militar y yo me fui a Argentina y estuve presa allá, y bueno, y pasaron miles de cosas, la presidenta, como le decían a la primera dama de México, a doña Esther Echeverría, me buscaba por todos lados porque ella se sentía con la obligación de responderle al presidente Allende lo que le había pedido, hasta que me encontró.
Entonces, claro, que yo tengo un recuerdo de un padre tío. Claro. Porque era, era durante la adolescencia, por lo tanto, donde la figura paterna es muy importante. Mi padre estaba lejos, estaba en Talca en ese periodo. ¿Cómo se reflejaba ese aspecto como de esta persona que lucha todo el día, que no se da por vencida? O sea, pues desde cosas cotidianas, como desde... Cosas cotidianas, bueno, lucha exigiendo muchísimo a sus colaboradores, pidiéndoles puntualidad, mucha disciplina en sus planteamientos, con gran atención a sus discursos, y eso es lo político. Eso es lo que en lo político, ¿qué era lo que más te seducía de Salvador Allende? Su coherencia política. Jamás lo escuché contradecirse en nada. Maravilloso. Jamás lo escuché traicionar a nadie, hablar mal de alguien, Sí. ni siquiera de sus adversarios políticos. Siempre era a nivel político. ¿Cómo fue los últimos días de Salvador Allende? ¿Qué pasaba con él? Él sentía, porque tú bien dices que él si en algún minuto le pide al presidente y a su primera dama mexicana que se haga cargo de usted, es porque él sabía que había Bueno, él siempre pensaba desde el asesinato de Schneider, después el último tiempo el asesinato de su decán naval. Él, claro, ya sabía que la sedición había comenzado y que era difícil, y que Patria Libertad era difícil parar a este grupo paramilitar que era Patria Libertad. Entonces, de algún modo, siente que algo puede pasar, pero él está convencido de llegar al razonamiento y que las cosas se arreglen hasta el final. Y entender una personalidad como Pinochet, tan hipócrita. En ese sentido, ¿tú no viste un reflejo de alguien? No, para ti no era una persona que se habría suicidado. No, no era una persona que estaba pensando, que tenía en su cabeza. No, jamás, todo lo contrario. ¿Perdió la alegría en algún minuto? Para nada. ¿No lo consumió esta beligerancia que había en el país? No, para nada. A él lo advierten que la Marina se había levantado en Valparaíso a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba en La Moneda, dispuesto a pelear hasta el último. ¿De dónde? Claro. Allende no era una persona que podría tener un momento de depresión o todo. Él pasaba frente a las dificultades a la acción. A la acción y al diálogo y acción. Allende no tenía, todo lo contrario, yo diría un amante de la vida, un amante del vino tinto, de las empanadas, del buen vestir, de las mujeres. Nunca de verlo achacado, deprimido, preocupado, para nada. No. Eso es, esa fuerza interior, yo se la miro. Esa capacidad de trabajo, que él dormía 10 minutos y se recuperaba, y nosotros andábamos todos desesperados del cansancio. No, por eso yo no me cabe. En este discurso del suicidio no me cabe. Nunca me cupo por lo alto. Entonces, que la familia, cuando se refiere a la familia, que dice que está convencida de que se suicidó, a mí me molesta mucho. Porque yo también me considero la familia. Una cosa son las hijas y la otra cosa son la familia. Bien, si las hijas están convencidas que se suicidó, ¿para qué? Es su derecho. Que le crean al doctor Gijón, que no tengan dudas y todo. Yo tengo mis dudas. Es legítimo tener mis dudas y yo soy de la familia. Por lo tanto, está mal dicho
que la familia cree que Allende se suicidó. No. Las hijas, las nietas, a lo mejor, o algunos nietos se suicidaron. Pero no es de toda la familia. Habría que preguntarle a los Pascal Allende si piensan si Allende se suicidó. Yo no creo que estén completamente de acuerdo en todo eso. Viejo, ¿sabes qué bien? Sí, ¿Qué dices tú? Qué fuerte que... Qué fuerte. Estábamos conversando y le digo yo, ¿sientes que quedó alguna pregunta pendiente? Y me dice justamente la última que hiciste era la que yo quería hacer todo el rato. ¿Cuál? La de Isabel. Es que yo no puedo ponerte a ti. Pasaron varias cosas antes. Yo siempre manifesté el interés de ir a la exhumación. Y la Carmen Paz e Isabel me dijeron que era mejor que no participara. Lo cual me quedé muy molesta, pero para no pelear a familia no dije nada. Y dije, yo no necesito el permiso, yo voy a ir y punto. Porque yo me siento con el derecho de ir. Bueno, el domingo en la noche me llamó Isabel para decirme que bueno que fuera, porque finalmente no iba a ser algo privado, como ellos querían hacerlo. Ellos querían hacer algo privado con el fiscal Carroza y las dos hijas y algunos nietos y nadie más. Al final se sumó la parte querellante, que era lógico que fuera. De ahí se sumaron los partidos políticos y ahí estaba Carolina Toá y estaba Juan Pablo Letelier, que no sé lo que, nunca lo he escuchado nada al respecto, así que no tengo idea de lo que hacía ahí. Y ahí estaban todos los representantes políticos. Entonces ella me dijo que yo fuera. Yo de todas maneras habría ido con o sin permiso. Bueno, me encontré en la exhumación cuando sacaron finalmente el cuerpo. Yo me sentía además con el derecho de ir porque mi padre está enterrado exactamente en la tumba del lado de Allende. Entonces yo dije, bueno, mi papá está en una ánfora y dije, bueno, yo no sé si sacando el ataúd de Allende, la ánfora, ¿dónde va a terminar? Y de hecho terminó volando, que el Mega lo sacó muy bien, que yo recupero esta ánfora, le doy unos besitos y trato de ponerla en un rinconcito salvaguardando esta ánfora. Entonces, finalmente desmontan el mausoleo, o sea, la lápida, y sacan el cuerpo de Allende y sacan el ataúd, y yo lo primero que le digo a Isabel, oye, ¿y por qué ese ataúd es de madera, es de metal? Cuando nosotros los funerales pusimos un ataúd precioso de madera, no obtuve respuesta. Ah, me dijo, después te explico. Le digo, bueno, y yo aquí veo un cojín blanco, un poco polveroso, digamos, con polvo, pero aquí yo no veo nada, aquí no veo ningún cuerpo.
Me dice, no están ahí. Y dentro de ese ataúd había una cajita cerrada como hacia los pies del ataúd, de metal, como digo, y donde parece que estaban los huesos. Y digo, ¿y en qué minuto hicieron eso? ¿Por qué no está el cuerpo entero? Y me dice, después te explico, cosa que nunca he recibido. Bueno, después he leído por los diarios que ese cuerpo se redujo, y lo redujeron los sepultureros de Viña del Mar, porque cuando desenterraron el ataúd de Allende, con el barro, la humedad y tal, se habría desfondado, ¿eh? el ataúd de Allende. Y alguien, que no sé quién es, dio la autorización para que los sepultureros lo redujeran, pero que no fue gente especializada. Y esos huesos que pusieron en una caja y tal, lo pusieron dentro de un precioso ataúd de madera que llevamos a la catedral y donde se hicieron los funerales oficiales. Pero todos, los nietos, mi hermana, yo, mi papá, en esa época estaba vivo, mi madre que estaba bien, estábamos convencidas que estábamos enterrando el cuerpo de ella y no un montón de huesos reducidos. A mí me parece que no haberlo dicho es grave, porque es una figura que nos corresponde a todos, no solo a la familia. Esta es una figura que debería haberlo sabido todo. ¿Quién lo supo? No lo sé. ¿Quién decidió que esto se mantenía en secreto? No lo sé. ¿Y con qué fin? ¿Y con qué fin? Pero sí me molesta, y me molesta muchísimo. Entonces, yo me entero en el 2011, mayo del 2011, de que de Allende quedan solamente los huesos. Ahora sí, es cierto que las técnicas, la tecnología habrá avanzado, pero ese cuerpo ya fue manipulado, y ha sido manipulado seguramente muchas veces. Entonces, ¿por qué? ¿De qué fin? ¿Cómo vamos a poder conocer realmente la verdad? ¿Tú tiendes a creer que después de que lo enterraron por segunda vez, digamos, nuevamente, ¿tú crees que efectivamente se enterraron el cuerpo completo la segunda vez y que fue nuevamente manipulado después de enterrarlo? No, lo que yo entiendo y realmente me molesta mucho, te voy a decir una cosa que es muy grave. Yo estaba convencida que nosotros enterramos a Salvador Allende, o el cuerpo de Salvador Allende, en un ataúd de madera, y lo pusimos en el mausoleo de la familia. Sin embargo, siento que fue casi una farsa, porque ese ataúd de madera, donde debiera haber contenido el cuerpo de Allende, lo que se puso en el mausoleo de la familia fue un ataúd de metal con una cajita con los huesos que se supone que pertenecen a Salvador Allende, que es bien distinto. Entonces yo, que en esa época vine de Italia, como vine para cada ocasión importante de la familia, y vine a unos funerales oficiales, me pregunto a qué vine, qué tipo de funeral fue, qué es esto. Esto es lo que a mí me deja tan perpleja, como dicen los italianos, que no tengo explicación. Y siento una incomodidad, por decirlo menos, muy grande. Muy grande. Porque no es a lo que yo vine.
Yo vine a enterrar el cuerpo de un líder, de un pariente al cual yo quería entrañablemente, y sobre todo de una figura política importantísima para este país. Y lo que se presentó ahí no era exactamente lo que yo estaba viendo. Y lo que Eso todo es lo que Chile me molesta. vio. Y lo que todo Chile vio. Y eso es lo que a mí me molesta. Por eso es la pregunta, porque lo que nosotros, yo estaba presente en ese funeral de Estado que se hizo. Lo que nosotros vimos fue un cajón de madera. Claro. ¿En qué minuto se cambia? No sé. Después. O sea, No se lo vuelve sé. a enterrar por tercera vez. No, yo creo que no se enterró por tercera vez, sino que en algún momento se lo llevan, cambian toda la cosa y se lo llevan al mausoleo. Pero eso se debería haber comunicado, informado, y no se hizo. Me parece grave. Es una omisión grave. El motivo lo desconozco. Ahora, yo creo que nosotros tenemos el deber y la obligación de exigir, pedir y no cansarnos de pedir que esto sea resuelto, que la medicina legal diga que si Allende fue asesinado, se suicidó, cómo murió, cómo pasó sus últimos 10 minutos, etc. Incluso es una necesidad histórica, es una obligación. Y yo como familiar siento esa obligación, lo siento. Y no entiendo los que no están en esa posición, no lo entiendo, no lo sé, no sé el motivo que no, por lo cual se niegan, no te lo puedo explicar. Yo no tengo una explicación lógica, lo he pensado y lo vuelvo a analizar y por qué. Mira, yo le encontré mucha razón a Juan Pablo Cárdenas yo escucho todas las mañanas su análisis político en la radio cuando hizo una reflexión que es muy buena, dijo: estoy muy consternado de la molestia de Isabel Allende por el programa de informe especial. Yo lo siento por la senadora Allende, algo así dijo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero el mensaje era este. Pero ¿por qué debería molestarse la senadora Allende que los chilenos queramos saber la verdad de este impresionante líder político? Y eso es cierto. ¿Con qué derecho? Yo quisiera saber la verdad como tú tienes todo el derecho y como cualquiera. Y no porque yo soy pariente quiero saber más de lo que te corresponde saber a ti. Si es una cosa que no hay nada que ocultar. Allende nunca hacía nada oculto. ¿Qué es esto de estos misterios? No tienen cabida estos misterios. Yo no los acepto, los misterios. Es absolutamente contraria a la posición de la familia Frey, por ejemplo, de la hija de Frey, que lo único que quiere es saber qué pasó con su padre. Exactamente. Bueno, y yo pienso que ella tiene toda la razón del mundo. Y no entiendo la posición de Isabel, es que no la logro llegar a entender. Pero cuando con Isabel uno trata de hablar de política, ella dice: no, por favor, yo hablo de política todo el día y ahora en familia no quiero hablar de política. Bueno, con ella no se trata. Entonces, yo sé menos que cualquier otra persona, pero sí eso no impide que yo tenga mi propia posición y mi propia visión de las cosas. Y yo quiero saber. Y creo que muchos chilenos quieren saber, y es justo y están en su derecho saber. Y no porque la hija del expresidente Allende no quiere, o se opone, o no sé. No, tenemos que dejar de saber. Eso es, en definitiva.